con ese acto introductorio, ¿no? En el caso del grupo 1 y 2, tendrán que documentar su expediente con el grupo número 1, documentar investigación, proponer investigación hacia el fiscal, tener la respuesta del fiscal del por qué no hace los medios de investigación que le están proponiendo para que eso sea justificación de comparecer al juez contralor y solicitar la audiencia, ¿no? Y va a terminar su presentación prácticamente con la respuesta o la resolución que el juez les dé con respecto a esos medios de investigación que el fiscal tiene que realizar o no, ¿no? Con el grupo número 2, prácticamente termina con la autorización del juez, si autoriza o no la aprehensión de la persona de quien vayan a solicitar la aprehensión. Y así nos vamos, dependiendo el tema que cada grupo tenga, así es la forma en que va a ir finalizando. Los grupos que más trabajo tienen son prácticamente del 10 en adelante, ¿no? Porque ellos prácticamente tienen casi completo el expediente. Los que tienen asignados o desarrollar el juicio oral y público, el tema del juicio oral y público termina con la sentencia que el tribunal vaya a emitir, ¿verdad? Entonces, es prácticamente el trabajar el expediente, en ese caso, completo, desde la investigación con el acto introductorio hasta ese acto procesal que es la sentencia. Yo quisiera saber si hay personas o grupos que tengan duda con relación al trabajo, lo puedan hacer para ir despejando esas dudas y puedan seguir desarrollándolo, ¿no? ¿Tienen dudas con respecto al trabajo? Grupo número 3. ¿Alguien del grupo número 3? Grupo 4 y 5. Buenos días, licenciado del grupo 4. Buenos días, grupo 4, ¿no? Ustedes tienen el desarrollo de primera declaración, ¿no? Sí, así es. Ajá. Entonces, ¿no tienen dudas con respecto al tema y el trabajo? Por ahora no, ya quedé ¿No? con Julián de que es la realización del expediente, entonces ya se está trabajando. Bueno. Grupo número 5. Grupo número 5. Nadie. 6. Buenos días, licenciado. Sí, estamos viendo. Por ahora no tenemos ninguna duda. Ustedes, grupo 6, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias. Grupo número 7, Giovanni, ¿verdad? Sí, licenciado. Ustedes tampoco tienen duda. No, ahí estamos trabajando ya. Ustedes prácticamente terminan con el auto de apertura a juicio, ¿no? Así es. Ajá, para que sepan, ¿no? Sí, El grupo número 8. Grupo 8. ¿Ustedes saben cómo tienen que terminar el trabajo? Ajá, con la sentencia donde se autorice el procedimiento especial abreviado aplicando la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ¿verdad? Exacto. Grupo 5, Lick, perdone. Apareció, ¿verdad? Sí, es que Jeremy no está, entonces. Jeremy es del grupo 5. Bueno, pero ahí comentan con relación al trabajo, ¿no? 9. Grupo 9. Grupo 9. Grupo 10. 10 y 11.
Sí, buenos días, yo soy del grupo 11. 11. Sí, Bueno, y solo tengo duda con relación al trabajo. Cuando se menciona el trabajo, ¿es presentarlo o en realidad es una simulación la que tenemos que hacer? En nuestro caso es la de audiencia de presentación de pruebas, pero nosotros tenemos un caso en particular, pero no sabemos si en realidad si es una simulación, tenemos que participar todos en una audiencia o cómo en realidad es el trabajo. el trabajo es de las dos formas, ¿no? Elaborado de forma escrita desde el acto introductorio hasta la presentación de la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, ¿no? Tienen que iniciar con cualquiera de los actos introductorios de iniciar el proceso penal y en el Ajá. caso de ustedes, llegar hasta la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, donde el juez tendrá que dictar el auto en relación a qué medios de prueba admite y cuáles no, ¿no? Ah, ok, Prácticamente ok. hasta allí, pero tiene que ser de las dos formas, de forma Ok, escrita y en la presentación de la audiencia, pues ustedes decidirán si quiénes intervienen, porque no pueden participar todos si son 10, ¿no? sí, pues sí Tam- se lo. También Ok, pueden dividir en que unos hagan presentación del tema, explicando qué tema es, cómo se da, qué requisitos deben de cumplirse, y otros participen en la audiencia, ¿no? Pueden dividirse también los papeles, ¿no? ah, ok, ok. Pero lo que sí tienen que saber es que todos tienen que trabajar, ¿no? Ok, cuando dice trabajo, por ejemplo, tenemos que transcribir todo a mano o computadora o cómo A es. computadora. Ah, ok. A computadora, cuando les mandaron el tema a cada uno, ahí está parte de las instrucciones de cómo deben de trabajarlo, ¿no? Ah, ok, ok. Va, ¿Sí? de acuerdo, Lick. Gracias, muy amable. Grupo número 10. Hola, Lick, buenos días. Buenos días, Natalie. Usted es 10. Sí, sí, así Sí, es. bueno. Únicamente, Lick, para consultar. Nosotros en Procesal Penal 2 utilizamos un expediente precisamente para la simulación de una audiencia. ¿Qué tipo de Ahora bien, audiencia? nos tocó el debate oral y público y Ah, sentencia. bueno. Exacto. Pero Ajá. en este caso nos toca el ofrecimiento de prueba, la etapa del Sí. debate. Ahora bien, le consulto, nosotros podríamos utilizar el expediente fenecido que utilizamos en su momento para procesar penal 2 para tomar como referencia y elaborar nuestro trabajo escrito. Pueden tomarlo como referencia, mas no me pueden presentar ese mismo porque si no, de plano no trabajaríamos, ¿no? Ah, sí, Como no. referencia sí lo pueden tomar, ¿no? Sí, sí. Ah, ok, no. Y de igual Ajá. forma, en procesar penal 2 nos hicieron escribirlo a mano y usted lo está solicitando en Ajá. computadora, entonces. Ah, bueno, entonces no pueden, ¿no? Ajá, exacto. Ah, bueno. Sí, sí lo pueden tomar de referencia. Ok, gracias, Lick. Para servirle. Grupo 12. Grupo 12. Bueno, si tienen alguna duda, pues nos las hacen llegar, ¿verdad? Pero lo que sí les digo a grupo 1 y 2, que dentro de 15 días para que estén preparados y realizar la presentación, ¿verdad? Vamos a iniciar con lo que tenemos para el día de hoy. Licenciado, perdón. Van a ser Dígame, dos Giovanni. grupos cada sábado, entonces, a partir del 25 de julio van a ser. Va a depender del tema porque cuando es el desarrollo de una primera declaración se necesita más tiempo, ¿no? Mientras que hay algunos temas que sí es corto el desarrollo de la audiencia, entonces allí sí pueden haber dos, pero va a depender del tema, ¿no? Gracias. Ajá. Hace 8 días, dentro de lo que platicábamos, se hizo en relación a los obstáculos a la persecución penal, ¿verdad? No se les olvide que decíamos qué son los obstáculos a la persecución penal dentro de un proceso penal, ¿verdad? También decíamos cuáles son esos obstáculos que pueden presentarse en el desarrollo de un proceso, ¿verdad? Y decíamos que esos obstáculos pueden ser cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones, ¿no? Cuando nos referíamos a la cuestión prejudicial, decíamos que pueden haber dos tipos de cuestión prejudicial, ¿no? Una cuestión prejudicial que sea también de carácter penal y una cuestión prejudicial que se refiera a otras ramas del derecho. Y por eso es que mencionábamos
como ejemplos que para llegarse a iniciar un proceso penal por el delito de negación de asistencia económica o inclusive un delito de quiebra fraudulenta, para esos dos procesos se necesita el agotamiento previo de un juicio anterior al penal, ¿no? Un juicio civil, ¿no? Cuando nos referíamos en relación al antejuicio, decíamos que no podíamos iniciar ninguna investigación de forma formal porque primero debemos de contar con la autorización administrativa donde se haya agotado el antejuicio en contra de esa persona y ese antejuicio haya sido autorizado para iniciar esa investigación, ¿no? De lo contrario, no podemos realizar actos de investigación, ¿no? Cuando nos referíamos a las excepciones, mencionábamos que dentro de las excepciones pueden haber 3 tipos de excepciones: la de incompetencia, la de falta de acción y de la extinción de la persecución penal o civil, ¿verdad? Decíamos que la forma de tramitarse la cuestión prejudicial y las excepciones, ¿cuál era? ¿Quién se recuerda de eso? ¿Cuál es la forma de tramitarse los obstáculos de cuestión prejudicial y de excepciones? ¿Quién se recuerda? ¿Ninguno se recuerda? El trámite se hace durante el procedimiento preparatorio. El trámite se hace durante el procedimiento preparatorio, sí, estamos bien. En alguna parte sí, ¿verdad? Pero, ¿qué vía se utiliza para tramitar esos obstáculos? Licenciado, la vía de incidentes. Incidente. No, sí, sí. Decíamos, pongan atención, ¿no? Pongan atención, decíamos que cuando nos referíamos a los obstáculos de una cuestión prejudicial o las excepciones, se tramita en la vía de los incidentes, puede ser en la etapa preparatoria y la etapa intermedia, ¿no? En esas 2 etapas del proceso penal se tramitan de forma escrita, ¿no? Mediante la vía de los incidentes, ¿no? Y cuando se tramita en la etapa del juicio, es de forma oral, ¿no? Todo esto como parte de la etapa preparatoria del proceso penal en la cual se recaban todos los medios de investigación para llegar a determinar qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y de qué forma se debe de proceder en contra de la o las personas que presuntamente resulten responsables, ¿no? Por eso es que mencionábamos en relación a esos medios de investigación que todos los medios de investigación que se incorporen al desarrollo de un proceso penal deben de reunir ciertas características, ¿no? Esas características son que todo medio de investigación debe de ser objetivo, debe de ser legal, debe de ser útil, debe de ser pertinente y no abundante, ¿no? Esto también utilizando el principio de libertad probatoria, ¿no? El cual decíamos que ese principio de libertad probatoria se refiere a que los sujetos procesales en el desarrollo de un proceso penal tienen la facultad de proponer al fiscal cualquier medio de investigación que consideren que es legal, que es útil y que es pertinente, ¿no? Y que únicamente ese principio de libertad probatoria tiene sus excepciones cuando durante el trámite del proceso penal se pretende acreditar el estado civil de las personas, ¿no?
esa es la única excepción que tiene ese principio de libertad probatoria, ¿no? Sí. Ahora miremos cuáles son las formas de incorporar al proceso penal los medios de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las formas de incorporar los medios de investigación en un proceso penal? Para esta parte vamos a partir de la etapa preparatoria donde nos encontramos, ¿no? Durante la etapa preparatoria ya sabemos nosotros que la investigación está a cargo del fiscal, ¿no? Entonces, cuando nosotros como sujetos procesales necesitemos proponer medios de investigación, ¿hacia quién lo hacemos? ¿Hacia quién lo hacemos, Roxana? De investigar, comenta, ¿verdad? Ministerio Público. Exacto. Cuando nosotros querramos proponer medios de investigación dentro de un proceso penal, lo hacemos ante el fiscal que tenga a cargo esa investigación, ¿no? ¿De qué forma va a proceder el fiscal cuando nosotros le hayamos propuesto medio de investigación? El artículo 315, me imagino que todos tienen su código procesal ahí a la mano, ¿verdad? ¿O no? Sí, Sí, licenciado. Giovanni, hágame el favor, principieme a leer parte de este artículo 315. dice proposición de diligencias. El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente correspondan. En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paz o de primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Muchas gracias. Entonces, de ahí nosotros extraemos que todos los sujetos procesales tienen la facultad de proponer medios de investigación hacia el fiscal a cargo de esa investigación, ¿no? Porque nos dicen, ¿no? Podrán, ¿no? Podrán, ¿no? Y ese podrán es facultativo porque la carga de la investigación la tiene el fiscal, ¿verdad? Sin embargo, establece el procedimiento que cuando el fiscal reciba una solicitud para realizar medios de investigación, el fiscal tiene que analizarla, ¿no? Y si de ese análisis lo considera necesario realizar los medios de investigación, los va a efectuar. No hay ningún problema, ¿no? El problema acá resulta cuando el fiscal recibe esa solicitud o propuesta de medios de investigación y él decide que ninguno le sirve, ¿no? Ninguno es útil, ninguno es pertinente, ¿no? Lo razona de esa manera y se lo hace saber a usted como persona que propuso esos medios de investigación, ¿no? ¿Qué puede hacer usted como perjudicado en que el fiscal no haya querido realizar esos medios de investigación? ¿Qué establece la ley? ¿Puede hacer? Audiencia de discrepancia. Acudir al juez que tiene a cargo el control de esa investigación y solicitarle día y hora para discutir lo útil o no necesario de practicar esos medios de investigación que el fiscal dice que no le sirven, ¿no? Que es a lo que se le llama la audiencia de discrepancia, ¿no? Y por eso es que el mismo
artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público va en similares sentidos con relación al artículo 315 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Porque este artículo 49 menciona lo siguiente, ¿verdad? Proposición de diligencias. Y dice, todas las partes pueden proponer diligencias en cualquier momento del procedimiento preparatorio, ¿no? El Ministerio Público, a través del fiscal a cargo, debe realizarlas si son pertinentes y útiles. Caso contrario, debe dejar constancia de las razones de su negativa, la que puede ser revocada por el juez de primera instancia en los términos establecidos en la ley, ¿no? Entonces, el artículo 315, Código Procesal Penal, el artículo 49, Ley Orgánica del Ministerio Público, como decíamos, faculta a los sujetos procesales a ofrecer medios de investigación. El fiscal, pues, debe de realizarlos si los considera que son útiles y pertinentes. Debe dar razón. Si no lo realiza, ¿cuál es el motivo para no realizarlo, ¿no? Notificarles a la persona interesada y de ahí nace la facultad de este sujeto procesal de acudir al juez contralor para solicitar audiencia y discutir la procedencia o no de esos medios de investigación. Es a lo que conocemos como audiencia de discrepancia, ¿no? En donde, llegado el día y la hora de esa discusión, el juez primero le otorga la palabra a la persona que propuso esos medios de investigación. ¿Cómo lo va a hacer? Le va a indicar al juez, ¿no? Si quiere, le dice, le hace un pequeño antecedente de la investigación que se está desarrollando y luego le dirá, ¿no? Señor juez, como consecuencia de esa investigación que está a cargo del fiscal en tal agencia, en tal lugar, se propusieron medios de investigación que son los siguientes, ¿no? Le indica a cada uno de ellos, a los cuales el fiscal razonó la no realización, considerando que para él no son útiles y no son pertinentes. No indica por qué no son útiles, no indica tampoco por qué no son pertinentes, pero como sujetos procesales facultados para poder proponer esos medios de investigación se ofrecieron, no son abundantes, por lo cual en atención al principio de libertad probatoria, pues se le solicita al señor juez o señora juez, dependiendo quién sea, que se analice la utilidad de dichos medios de investigación propuestos y como consecuencia de ello, pues al momento de resolver, se autorice o se ordene, en este caso, al fiscal realizar esos medios de investigación, ¿no? Se le fije el plazo para poderlo realizar y se le requiera a usted que le informe a usted cuando ya haya cumplido con esos medios de investigación que se están proponiendo, ¿eh? También se le deja a discreción de usted, señora juez, para que si lo considera necesario, si oficial, jefe inmediato del fiscal a cargo de esta investigación, para ver la necesidad de sustituir al fiscal a cargo de esta investigación. En virtud de que puede existir también que este fiscal asignado no sea objetivo con esa investigación que está realizando y a consecuencia de ello, pues no se obtenga resultado de acuerdo a la ley. Y así interviene el fiscal también y el juez tiene que resolver, ¿verdad? Sí o no a esa realización de esos medios de investigación, ¿verdad? Esto es en cuanto al ofrecimiento de medios de investigación durante la etapa preparatoria, ¿verdad? Recordemos que esa propuesta de medios de investigación únicamente se da en la etapa preparatoria porque
es únicamente en esa etapa del proceso penal donde se realizan medios de investigación. Para eso es la etapa, ¿verdad? Para realizar la investigación, para luego tener un resultado de acuerdo a ellos, ¿no? Ese es el primer momento para ofrecer medios de investigación, ¿no? Tenemos acá un segundo momento donde se menciona, de acuerdo a la ley procesal, ofrecer medios de investigación o medios de prueba que van a ser de utilidad en la etapa del juicio. Esta audiencia de ofrecimiento de medios de prueba surge a consecuencia de la audiencia de etapa intermedia. Cuando en una audiencia de etapa intermedia se está conociendo el acto conclusivo de acusación, ¿qué es lo que puede surgir a consecuencia de admitir la acusación? Es el auto de apertura a juicio, ¿no? ¿Y qué nos señala el artículo 343 del Código Procesal Penal? ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Roxana. Sí, licenciado, el artículo me dijo 343. 343. ¿Lo Sí. tiene? Claro. Hágame el Ofrecimiento favor. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesario, impertinente o ilegal. Muchas gracias. Fíjense que esos medios de prueba que se ofrecen a consecuencia de la emisión del auto de apertura a juicio no son distintos a los que ya se conocen en la etapa preparatoria. ¿Y por qué razón, no? Resulta de que cuando se presenta el acto conclusivo de acusación, en ese caso, el fiscal es a cargo de la investigación. Además de presentar el acto conclusivo, debe de poner también a disposición de las partes la investigación completa que se realizó, todos los medios de investigación. El fiscal, dentro de su acto conclusivo, posiblemente solamente haya seleccionado los que le sirven a él para fundamentar los hechos, acreditar la comisión de un delito mediante esos medios de investigación, ¿no? Pero posiblemente haya dejado de mencionar algo que le sirve al creyente, algo que le sirve al defensor, ¿no? Entonces, para eso es la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba dentro de los 3 días siguientes o al tercer día de dictado el auto de apertura a juicio, para que comparezcan todos los sujetos procesales: fiscal, creyente y defensor, para que ofrezcan su prueba testimonial, pericial, prueba documental y evidencias materiales en ese momento, ¿no?, cumpliendo los requisitos que ese artículo señala, ¿no? Menciona la ley que, ofrecida la prueba, el juez debe resolver de forma inmediata. Admitirá la prueba que sea pertinente
y rechazará la que sea impertinente, abundante e innecesaria. A partir de allí ya viene también, se queda también señalado día y hora para el inicio del juicio oral o debate en contra de esa persona. Ese momento procesal de esa audiencia se puede considerar como un segundo momento donde los sujetos procesales ofrecen medios de prueba, ¿no? Pero repito, siguen siendo los mismos que se desarrollaron en la etapa preparatoria, ¿no? Otro tercer momento donde se ofrecen medios de prueba dentro del trámite de un proceso penal es en la etapa de juicio, ¿no? En la etapa de juicio o de debate, ¿no? ¿Cuál es el momento para poderla hacer? Y el artículo 381, Código Procesal Penal, menciona lo siguiente, ¿no? Dice, nuevas pruebas, ¿no? Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba. Si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por el plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaron insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. Entonces, recordemos para que no se pierda. Finalizó la etapa preparatoria del proceso penal, vino el fiscal, formuló su acto conclusivo de acusación. Se discutió esa audiencia, en audiencia de etapa intermedia, la acusación. El juez emitió el auto de apertura a juicio porque admitió la acusación. Dentro del al tercer día de dictado o emitido ese auto de apertura a juicio, el juez convocó a los sujetos procesales para ofrecer la prueba que se va a conocer en el debate o juicio oral, ¿no? Llegó el día y la hora de inicio de ese juicio oral se inició, ¿no? En ese día y la hora, ¿no? Se incorporó la prueba que ofrecieron en su segundo momento. Habiendo finalizado en el juicio con la incorporación de esos medios de prueba, viene el presidente del tribunal o el juez del tribunal, le indicará a los sujetos procesales, ¿no? Hemos finalizado con la incorporación de los medios de prueba que fueron ofrecidos oportunamente, por lo cual yo les pregunto a ustedes, ¿tienen nueva prueba que ofrecer? El fiscal, si tiene, la ofrece cumpliendo los requisitos del artículo 343. Y de esa misma manera lo va a hacer los demás sujetos procesales si tienen nuevos medios de prueba. El juez, después de la propuesta de cada uno de esos nuevos medios de prueba, corre audiencia a los sujetos procesales para que se pronuncie con relación a los nuevos medios de prueba que los otros sujetos procesales han propuesto. ¿Qué hago yo como fiscal cuando escucho qué fue lo que propuso el creyente como nuevo medio de prueba y qué fue lo que propuso el defensor como nuevos medios de prueba?
yo puedo indicarle al juez, señor juez, de conformidad a la doctrina, se conoce, ¿no?, que un nuevo medio de prueba que se puede conocer en el desarrollo de un juicio oral y público en contra de una persona es aquel que los sujetos procesales no tenían conocimiento durante la etapa preparatoria, nunca se conoció sobre ese nuevo medio de prueba, ¿no? En el presente caso, creyente y procesado o acusado propusieron estos medios de prueba, los cuales, de acuerdo a la ley, no cumplen con los presupuestos de ser un nuevo medio de prueba en virtud de que esos medios de prueba que ellos están proponiendo se conocieron durante la etapa preparatoria. A pesar de haberlos conocido durante la etapa preparatoria, en la audiencia de ofrecimientos de prueba, al tercer día de haberse dictado el auto de apertura a juicio, no lo hicieron, por lo cual su derecho a hacerlo y proponerlo en esta audiencia como nuevos medios de prueba ya no son nuevos medios de prueba, ya precluyó el derecho de ellos para hacerlo, ¿eh? Por lo cual se solicita que no se admitan esos medios de prueba como nuevos en virtud de que no cumplen con ese presupuesto de que sean nuevos y que se hayan conocido en el desarrollo del presente debate. Eso es uno de los criterios que algunas personas mantienen en el entendido de que se considera como nueva prueba o como prueba nueva en el debate, ¿verdad? Otros también consideran que pueden también ser nuevos medios de prueba aquellos que, a pesar de que se conocían durante la etapa preparatoria, porque ahí se realizaron, ellos consideraron al momento del ofrecimiento de la prueba que no eran útiles y que no eran pertinentes ofrecerlo, ¿no? Pero a consecuencia del desarrollo del debate mismo y de las circunstancias de algunos medios de prueba en el debate desarrollados, se consideran de que sí son indispensables el poderlos ofrecer. Y a consecuencia de eso, cuando se ofrecen, cumpliendo los requisitos que establece la ley, pues, los jueces o tribunal terminan admitiendo y desarrollándolos e incorporándolos en el debate. Unos de forma inmediata si ya se cuenta con ellos al momento de ofrecerse, o otros después de la suspensión de la audiencia, que puede darse por el plazo de 5 días para cuando se necesiten tener a testigos o nuevas personas que puedan ser importantes, ¿no? Ese es el tercer momento en cuanto a ofrecer medios de prueba. Pregunto a ustedes, ¿comprenden hasta dónde vamos acá? Las formas de incorporar y ofrecer medios de investigación. Tengo duda en cuanto, Dígame. o sea que si, como hay cuatro clases de prueba, ¿verdad? Si en algunos desde el inicio no se incorporó o no se presentó, por ejemplo, alguna prueba testimonial, o sea que en una de esas partes que usted indicó se puede incorporar, ¿verdad? No importa si no se ha hecho desde la etapa preparatoria, ¿verdad? Deme un ejemplo. ¿Me escuchó? Sí, perdón. Sí, ejemplo, el caso de una declaración de un testigo, ¿verdad? Que no se haya considerado, posiblemente en el momento no quiso hacer o no quiso intervenir en el proceso, pero que en algún momento ya al final o antes de la sentencia, y sí decide ya hacer una declaración y que pueda ser contundente, ¿verdad? Pero
El artículo 381 menciona lo siguiente, ¿no? Dice, el tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, ¿no? Acá hay que tomar en cuenta también algo, ¿no? Posiblemente haya sido una persona de quien nunca se supo durante la etapa preparatoria, pero a consecuencia de las declaraciones de testigos en el desarrollo del debate, a consecuencia de esas declaraciones, surge el nombre de esta persona, ¿no? Esta persona aparentemente conoce de información que puede ser útil para el esclarecimiento de ese caso, ¿no? Allí es donde, a consecuencia de eso, si es a esta persona se le puede proponer como nueva prueba, ¿no? Donde lo vamos a identificar de forma completa con sus nombres, documento personal de identificación, vamos a indicar dónde ubicarlo y vamos a explicar sobre qué hechos o circunstancias esta persona debe de presentarse a declarar. Hacia eso es donde va la prueba nueva, ¿no? No sé si lo mira usted de esa manera o tiene alguna duda más con respecto a eso, ¿no? No, sí está bien, licenciado. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, ahora, o sea que son 3 momentos, decía, en la etapa preparatoria, en la etapa durante el juicio, ¿y cuál era el otro? Perdón. Etapa preparatoria como primer momento donde se desarrolla toda la investigación. El segundo momento es al tercer día de dictado el auto de apertura a juicio, donde comparecen a ofrecer medios de prueba para tenerse en cuenta y desarrollarse en la etapa del juicio, ¿no? Pero recordando que ese segundo momento no se refiere a proponer nuevos medios de investigación, ¿no? Se refiere a proponer medios de investigación que ya se desarrollaron, ya obran dentro de la etapa preparatoria, pero que esto sea necesario llevarlos a la etapa del juicio para que con esos buscamos nosotros acreditar nuestra hipótesis, ¿no? Si somos defensores, ¿qué pretendemos acreditar como defensores? Si somos fiscales, ¿qué pretendemos acreditar como fiscales? Y si somos creyentes, ¿qué también queremos nosotros acreditar, ¿no? Etapa preparatoria, primer momento, al tercer día del ofrecimiento de prueba por el auto de apertura a juicio, segundo momento, y tercer momento en la etapa del juicio, ¿no? Esos son los momentos para ofrecer medios de investigación, ¿no? ¿Alguna duda más con respecto a esto? Carla. Carla. No hay ninguna. Seguimos. Durante el trámite de un proceso penal, se tienen algunos medios de investigación como más principales que se pueden incorporar durante el desarrollo de un juicio oral, ¿no? Y dentro de esos medios de investigación que se señalan dentro del Código Procesal Penal como principales tenemos la prueba testimonial o la declaración testimonial, ¿verdad? La ley establece que toda persona que tenga conocimiento de un hecho y sea requerida para brindar información está en la obligación de proporcionarla, ¿verdad? Así lo establece la ley, ¿verdad? La obligación de toda persona que conozca sobre un hecho de informar lo que le consta, ¿verdad? También establece la ley quiénes
quienes no están en la obligación de proporcionar información, y eso se refiere a cuando pueda perjudicarle a él mismo o pueda perjudicarle a una persona dentro de los grados de ley, como dentro de las excepciones para no declarar, ¿no? Pero también establece, ¿no?, ese derecho de compulsión, ¿no?, ese derecho de compulsión de las autoridades de poder hacer comparecer a la persona aún por la fuerza cuando no lo haya hecho habiendo sido citado de forma legal, ¿no? Entonces, durante la investigación, el fiscal a cargo de una investigación puede hacer que a una persona, por medio de la policía, se le conduzca para escucharlo en relación a hechos que estén en investigación, ¿no? También en el desarrollo de un juicio oral, si una persona no comparece cuando está debidamente citada para comparecer, ¿qué puede ordenar el juez? Conducirlo por medio de la fuerza pública para que esta persona comparezca a declarar, ¿no? Si el tribunal de oficio no lo hace, a petición de las personas a quienes les interese la declaración de esa persona, pueden hacerlo, ¿no? Entonces también establece eso, ¿no? No solamente quienes están obligados a declarar, sino también la comparecencia por medio de la fuerza de una persona que, siendo citada, no compareció a declarar, ¿no? Vi por ahí la mano de Manuel Hernández. Dígame. Sí, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Dígame. A mí sí, a mí me pasó lo que usted está diciendo. Ajá. Yo hice una investigación y los documentos me proporcionó una fuente y el Ministerio Público empezó a investigar sobre el origen de esa investigación y me citó. Pero en el momento, a mí sí, yo sentí que fueron muy drásticos o muy, porque yo tenía entendido que si uno no iba a la primera o a la segunda tal vez citación, en la tercera me llevaban conducido por la fuerza. Ajá. Pero en esa misma situación que me dieron, hasta que si yo no llegaba en ese momento, en el transcurso del día, digamos, si yo era localizado en algún lado, iba a poder ser llevado por la policía a tener que declarar ante el Ministerio Público. Sí, sí. Y yo lo sentí muy, como dijera, muy abusivo, drástica. pero Ajá. Porque sí o sí tenía que ir yo ese día. Pero al final, cuando llegué, me trataron de otra forma. Y el fiscal me dijo, sí, yo entiendo que usted, por ser periodista, no puede revelar las fuentes, pero de todos modos le tengo que hacer las preguntas correspondientes y evidenciar de que usted vino y que no pudo proporcionar quién le entregó los documentos por el tema de confidencialidad. Ajá. Pero al final así fue. O sea, yo, como usted mencionaba, ¿verdad? Yo sí sentí que fueron muy bruscos, muy abusivos, siento yo, en quererme decir que si yo no llegaba a las 10 de la mañana, que era citado, podía ser llevado en el transcurso del día por la fuerza. Ajá. Lo que resulta en este caso es de que la ley si no establece que sea la primera, segunda o tercera citación donde se deba de conducir, ¿no? Si usted analiza el artículo 217, únicamente se refiere, ¿no?
Si el testigo no compareciere, a pesar de haber sido citado personalmente, se procederá a su conducción sin perjuicio de su enjuiciamiento, ¿no? Cuando corresponda. Entonces, dentro de un debate oral y público también eso pasa, ¿no? Cuando una persona ha sido citada una vez de la forma que la ley señala y no comparece, si tiene algún impedimento para poderlo hacer, lo normal es presentar esa justificación para decirle, fui citado para comparecer a tal día y a tal hora, a tal lugar. Sin embargo, tengo este inconveniente acreditado, por lo cual no puedo comparecer, ¿no? Por lo cual yo solicito que tomen en cuenta este impedimento que tengo y se me señale otro día para poderlo hacer, ¿no? Si usted justifica su incomparecencia debidamente acreditada, no habrá ningún problema porque de acuerdo a las peticiones de cada uno de los sujetos, pueden señalar otro día para poderlo hacer, ¿no? El problema acá es ser citado y a pesar de no comparecer, no justificar esa incomparecencia, ¿no? Hasta los mismos abogados en las audiencias tienen ese problema, ¿verdad? Cuando un abogado no comparece a una audiencia donde está debidamente notificado, ningún juez pasa desapercibido esa incomparecencia del abogado, ¿verdad? Porque esa incomparecencia hace suspender la diligencia y señalar otro día y otra hora para poderlo hacer, ¿verdad? Pero no lo hace si la persona no le justifica por qué no compareció, ¿verdad? Y si no le justifica por qué no compareció, terminan posiblemente declarando el abandono del abogado y certificando al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados la inasistencia de esa persona a la diligencia señalada. Entonces, acá la ley sí es un poco drástica en relación a eso porque sí tiene consecuencias para ambas personas cuando no comparecen, ¿no? Eso es en relación a los testigos, ¿no? También tenemos que dentro del proceso penal y dentro de la misma investigación se señala como una posibilidad de obtener información que es relevante, que es concreta, el famoso careo, ¿no? El careo puede darse durante la etapa de investigación a cargo del fiscal o inclusive en una etapa de debate, ¿no? Regularmente en la etapa de juicio o de debate termina proponiéndose a las personas que han declarado de forma contradictoria como nueva prueba para escucharlas y ver quién de las personas puede decir la verdad en cuanto a lo que están informando, ¿no? Del artículo 250 al 253 establece el procedimiento para poderlo hacer, ¿no? Y si ustedes le observan el artículo 250, ¿qué es lo que señala, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Procedencia, ¿no? El careo podrá ordenarse entre dos o más personas que hayan declarado en el proceso cuando sus declaraciones discrepen sobre los hechos o circunstancias de importancia, ¿no? Entonces, cuando se realiza un careo, normalmente uno observa que comparecen las dos personas. El juez o el fiscal que está a cargo de la investigación les dicen, mire, usted en tal fecha declaró sobre esto, usted, fulano tal, en esta fecha declaró también sobre eso, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Cada uno de los sujetos tendrá que explicar. Será sujeto también a interrogatorio en relación a eso. Y de ahí sale, e inclusive puede salir la certificación de la conducente en contra de uno de ellos, ¿no? Porque
estando declarando sobre un hecho y siendo contradictorias en sus declaraciones, alguno de los dos está mintiendo, ¿no? Entonces, de ahí depende la certificación de lo conducente por falso testimonio, ¿no? También tenemos como parte de medios de investigación todas las investigaciones que son periciales, ¿no? En las cuales se necesita la intervención de un perito que sea técnico en la materia, ciencia o arte, ¿no? Así lo establece el artículo 225, ¿no? Cuando en el desarrollo de un proceso penal se necesita la intervención de una persona con experiencia en ciencia, técnica o arte, podrá utilizarse ese medio de investigación, ¿no? Uno mira que los más comunes en cuanto a esos medios de investigación como periciales son peritos en balísticas, peritos en biología, peritos en químicas, en grafotécnicos, peritos en prueba de luminol o inclusive son personas también especializadas los que practican necropsia, ¿no? Con relación a cada uno de ellos, se mira cuáles son los dictámenes que se han realizado, qué es lo que cada uno de ellos ha concluido con relación a cada uno de estos dictámenes. No olvidemos que el artículo 225 en adelante nos establece también cuando es necesario la intervención de alguno de ellos, ¿no? Y acá a primera hora mencionaban lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están legalmente autorizadas para intervenir como peritos en el desarrollo de un juicio, ¿no? Se decía también que las únicas personas autorizadas para desarrollar dictámenes periciales son peritos que se desempeñen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y no debemos de pasar por alto también que cuando los defensores no estén de acuerdo con relación a un perito, al dictamen que realizó un perito, para cualquier diligencia en relación a ese dictamen, ellos pueden hacerse acompañar por consultores técnicos, ¿no? Esa función del consultor técnico, ¿cuál es? Apoyar a la persona que lo ha propuesto para aclarar algunos extremos con los cuales no esté convencido, ¿no? Miremos el artículo 141. Ese artículo 141 faculta la utilización de esa figura de consultor técnico cuando dice, bueno, si por las particularidades del caso, alguna de las partes considere necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, técnica, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código, ¿no? Esa figura de consultor técnico también, como les digo, pues pueden ir a la par de alguno de los sujetos procesales buscando el esclarecimiento de alguno de los puntos que contenga el dictamen y que uno como abogado posiblemente no lo entienda, ¿no? Tenemos también dentro de las diligencias a poderse efectuar dentro de un proceso penal los reconocimientos. Esos reconocimientos pueden ser de personas
o cosas, y que esas diligencias se desarrollan en calidad de prueba anticipada, ¿verdad? Esas diligencias de calidad de prueba anticipada tienen su característica, ¿no? ¿Y cuáles son? La encontramos nosotros señalada en el artículo 317, ¿no? Ese artículo 317 nos refiere lo siguiente. Dice en el párrafo primero, ¿no? Actos jurisdiccionales, anticipo de prueba, ¿no? Dice, cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección, que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerlo durante el debate. El Ministerio Público o cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que un juez admita una diligencia en calidad de prueba anticipada? Que esa diligencia o el objeto de esa diligencia puedan ser considerados como actos definitivos e irreproducibles en la etapa del debate, ¿no? Y como ejemplo, en el presente caso, podríamos decir, cuando durante la investigación se tenga la presencia de un menor, ¿no? De un menor. A ese menor, para evitar causarle daño con tanta audiencia que puede haber más hacia adelante, o que pueda olvidar lo que pasó en relación a algún hecho, esa diligencia en calidad al menor se realiza en calidad de prueba anticipada, ¿no? También puede pasar en diligencia en calidad de prueba anticipada cuando haya una persona gravemente enferma y se piense que si se espera tenerla hasta en el desarrollo del debate ya no va a estar viva, ¿no? Es una diligencia en calidad de prueba anticipada, ¿no? También puede darse cuando tenemos una persona amenazada por la comisión de un hecho, ¿no? Esta persona observó todo lo que pasó y es una persona clave en la investigación, ¿no? Está amenazada y quiere salir del país por esas amenazas. Antes de que esta persona vaya a abandonar el país, es necesario escucharlo en calidad de prueba anticipada, ¿no? Si esperamos, esta persona ya no va a estar, la información se perdió, ¿no? Cuando se necesite realizar una diligencia de allanamiento, inspección y registro, ¿no? Esta diligencia de allanamiento, inspección y registro no es un medio de investigación, ¿no? Es una diligencia judicial por medio de la cual se busca eso, ¿no? Se busca recabar indicios, medios de investigación que hayan quedado como consecuencia de ese hecho, ¿no? O de un hecho, ¿no? Miremos el artículo 187, que es lo que nos menciona en cuanto a esas diligencias, ¿no? Y dice lo siguiente: inspección y registro, ¿no? Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas
porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial, ¿no? Entonces, acá tenemos esa diligencia que podemos realizar de allanamiento, inspección y registro para buscar medios de investigación, buscar vestigios del delito, ¿no? Esa autorización judicial, ¿quién la autoriza? El juez que tiene a cargo el control de la investigación, ¿no? ¿A quién se la autoriza? Al fiscal a cargo de la investigación, al fiscal a cargo de quien solicitó la diligencia, ¿no? ¿Cuál es el horario para practicar esa diligencia? La ley señala cuál es el horario para poderse hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia esa autorización que el juez da para realizarla, ¿no? ¿Quién lo sabe? ¿Quién de ustedes sabe cuánto tiempo tiene de vigencia una autorización para realizar un allanamiento, inspección o registro, ¿no? ¿Quién lo sabe? No lo sabe ninguno. Solo las 24 horas, Lee. ¿Para qué? El tiempo para que está autorizado para hacer la... O sea, que, perdón, son 12 horas, digamos, en el horario que se requiere, ¿verdad? Que es horario ordinario. Ajá. ¿Quién más? Roxana. Antes de las 6 ni después de las 18 horas. Ajá, ese es el horario en que la diligencia puede realizarse, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tiene de vigencia una autorización judicial para poderla realizar? Hasta que se termine la misma, licenciado, o sea, no hay un horario específico, tengo entendido, hasta que termine la diligencia como tal, puede ser al siguiente, puede ser todavía 1 o 2 días después de que se empezó la misma. Ajá. Carla Hernández. ¿15 días, licenciado? ¿Cuál es el fundamento? Sería el artículo 190, último párrafo. 190 o 191. 191. Último Ajá. párrafo. Sí, sí. En casos especiales de tiempo indefinido de máximo 1 año. Fíjense que es la diligencia de allanamiento, inspección y registro, el horario para practicarse, de acuerdo a la ley, no antes de las 6 de la mañana ni después de las 18 horas. Así lo establece la ley, ¿no? Y el tiempo máximo por el cual puede tener el fiscal a cargo una autorización judicial para poder realizar la diligencia es de 15 días. El artículo 191 también lo señala. Pero acá hay una interrogante, ¿no? Con relación al horario de practicar esa diligencia, ¿no? Se preguntan algunos, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Cuando se inició la diligencia después de las 6 de la mañana no hay ningún problema, ¿no? Llegó las 6 de la tarde o las 18 horas y la diligencia no se ha terminado. ¿Cuál es lo correcto, ¿no? Suspender la diligencia porque se llegaron las 6 de la tarde y continuarla al día siguiente, o continuarla hasta que se termine o finalice esa diligencia. De acuerdo a criterios, ¿cuál es lo correcto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Hasta que se finalice
La misma, me imagino que se ha de levantar un acta estableciendo de que se llegó a la hora y que sigue la diligencia, continúa la misma. Así como en los juzgados, cuando se llega a la hora de la jornada laboral, el juez establece de que a pesar de que ya terminó la jornada laboral, continúa el debate, continúa la audiencia hasta que finalice. Ajá. Sí, la habilitación de tiempo le llaman ellos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Carla Vargas. Carla. No hay ningún comentario más en relación a eso. ¿Cuál sería lo mejor, ¿no? Licenciado, yo considero que tal vez queda a consideración del juez, ¿verdad? Él es el que decide si lo hace en el momento o lo hace en otro tiempo. El problema acá es que el juez no acompaña las diligencias. Las diligencias se hacen, fiscal a cargo de la diligencia, lo acompañan elementos de seguridad, nada más. No, el juez no acompaña la diligencia. Entonces, acá se manejan dos criterios, ¿no? Uno, la la ley señala que el único requisito que realmente debe de observarse es el inicio de la diligencia. Si se inició antes de las 6 de la tarde y después de las 6 de la mañana, no hay ningún problema. Si aún no se ha terminado por la tarde, siendo las 6 de la tarde, la diligencia puede continuarse. De igual manera se hará constar por qué se continúa de esa manera, ¿no? Y otros consideran que va a depender del tipo de diligencia que tenga, porque hay diligencias que posiblemente no se alteren si se aplaza para realizarla únicamente en horas hábiles, ¿no? Y otras diligencias que sí se pueden perjudicar si no se continúa, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos puede ser correctas dependiendo la diligencia que se esté realizando, ¿no? Eso en cuanto a la diligencia de allanamiento, inspección y registro, ¿no? Ya decíamos, y no se les olvide esto, ¿no? Que toda diligencia en calidad de prueba anticipada se realiza porque es un medio de investigación de carácter urgente que se considera como un acto definitivo e irreproducible en la etapa del juicio. ¿Cómo se desarrolla la diligencia en calidad de prueba anticipada? Decíamos, cuando se necesita realizar una diligencia en calidad de prueba anticipada, la persona interesada la solicita al juez contralor. Si el juez contralor considera que sí cumple los requisitos de acto definitivo e irreproducible en la etapa del debate, señalará día y hora para la práctica de esa diligencia, ¿no? En la cual tienen que estar todos presentes porque es una diligencia que se va a utilizar posiblemente en la etapa del juicio únicamente con lo que ahí se está desarrollando. Por eso es que, desarrollada la diligencia en calidad de prueba anticipada, el audio o el CD de esa diligencia grabada, el documento que se elabora en relación a esa diligencia también queda en el poder del fiscal por ser él la persona a cargo de la investigación, ¿no? ¿Quién realiza esta solicitud con relación a estas diligencias? Siempre va a ser el fiscal, ¿ven? El fiscal porque es el fiscal quien está a cargo de la investigación, ¿no? Entonces, miramos nosotros en la práctica que cuando investigadores de la PNC tienen información sobre alguna diligencia y el proceso tiene control judicial y una carpeta ministerial,
acuden al fiscal para que sea el fiscal quien tramite esa diligencia y poderla realizar, ¿no? ¿Cuándo procedemos o se puede proceder a solicitar una orden de aprehensión en contra de una persona? Como parte de o como consecuencia de una investigación dentro del proceso penal, el fiscal a cargo de la investigación, después de reunir o recabar la información suficiente y necesaria que le acredite un hecho, que le acredite la comisión de un hecho delictivo y tenga los suficientes medios de investigación, puede solicitarle al juez contralor la aprehensión de esa persona. Esa es una audiencia unilateral que se realiza por parte del fiscal, donde debe de cumplir cuáles son los hechos, por qué delito se le pretende aprehender a la persona y qué medios de investigación tiene, ¿no? Cuando se autoriza una aprehensión en contra de una persona, dependiendo la urgencia, posiblemente dentro de la misma solicitud de orden de aprehensión, yo también le pida al juez la autorización de allanamiento, inspección y registro buscando la localización de esta persona, ¿no? Porque yo ya tengo información, dónde está, cuál es su dirección, todas sus características en cuanto a esto, y busco ejecutar lo que acá me puedan autorizar. Bueno, esto en relación a la aprehensión de una persona. Bueno, recordemos acá que el artículo 257 es el fundamento para decir cuándo se puede proceder a la aprehensión de una persona, ¿no? Ese artículo 257 en su parte final, ¿no? En su parte final menciona lo siguiente, ¿no? Dice: el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley, ¿no? Y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo podrá a disposición del juez que controla la investigación, ¿no? Y acá también, ¿no? Como parte también de la etapa preparatoria dentro de un proceso penal, solicitud de autorización judicial, ¿no? Cuando en el desarrollo de un proceso penal se necesite incorporar dentro de la carpeta ministerial informes bancarios, informes de instituciones telefónicas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Solicitar autorización para pedir esa información, ¿no? Fíjense que uno mira en la práctica que cuando alguien pretende solicitar información a una institución bancaria o a una empresa telefónica sobre información de determinada persona, ninguna de estas instituciones envían la información si con esa solicitud no se acompaña la autorización que se tiene por parte del juez para realizar ese tipo de diligencia, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Porque son confidenciales y de acuerdo a la ley se necesita autorización para poderlo hacer, ¿no? Ese requerimiento
de información a cualquiera de esas instituciones, también debe de tener, ¿verdad? Cuando uno va ante el juez para que le autorice pedir información a ciertas instituciones, ¿qué es lo que debe de saber el juez, ¿verdad? Que existe una investigación, ¿verdad? Que existe una posibilidad de comisión de hechos ilícitos, ¿no? Y que a consecuencia de eso se necesita, como parte de la investigación, esa información, ¿no? Entonces, toda petición que se haga ante el juez contralor de la investigación debe de contener hechos fácticos, hechos jurídicos y relaciones probatorias, ¿no? Para que sea realmente justificable la petición, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentarios? La duda que tengo es, ¿solo el Ministerio Público puede solicitar una orden de aprehensión o en algún caso alguien más lo pudiera hacer? Al juez contralor que tiene una investigación solamente la puede solicitar el fiscal, ¿no? A cargo de la investigación, ¿no? Lo que sí pueden hacer los demás sujetos procesales es brindarle la información necesaria al fiscal para que pueda realizarla, ¿no? Pero inclusive los investigadores de la PNC, ellos tampoco la pueden hacer, ¿no? Tiene que ser siempre centralizado en la persona que tiene a cargo la investigación, ¿no? De esa manera se trabaja, ¿no? Gracias. ¿Dudas, comentarios? Hasta acá lo que tenemos el día de hoy. Recordemos la etapa preparatoria, las diligencias a realizarse durante la etapa preparatoria, las principales que tiene señaladas el Código Procesal Penal, ¿no? Finalizada la investigación durante la etapa preparatoria, ¿qué viene? ¿Qué procede en adelante a la etapa preparatoria? La presentación del acto conclusivo, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuál es? Hablando de acto conclusivo, si nosotros decimos, hasta acá tenemos como parte de la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? Ya agotamos la investigación penal en contra de una persona que corresponde en este momento, ¿no? Si usted, Giovanni, o usted, Roxana, es fiscal, tiene una carpeta ministerial, agotó la investigación, ¿qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Irnos a la etapa de juicio o debate. Ajá, pero previo a eso, ¿qué más? ¿Qué hace previo a eso, no? Se solicita al juez contralor una audiencia para presentar el acto conclusivo. ¿Qué opinan los demás? Fíjense que nosotros ya hemos platicado, ¿verdad? Ya hemos platicado y hemos dicho, ¿verdad?, cuáles son las formas normales en que finaliza la etapa preparatoria, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas
anormales de finalizar la etapa preparatoria. ¿Se recuerdan de eso, no? Que me recuerdo que prácticamente para esas formas normales de finalizar la etapa preparatoria, ahora hay más de una manita, ¿verdad? Pero para esas formas anormales también hay una manita. Y decíamos ya hace varios días, y creo que más de una vez, decíamos, finalizada la etapa preparatoria de un proceso penal, ¿qué es lo que procede para el fiscal, ¿verdad? Analizar la información que tiene en relación a esa investigación, verificar que no existan extremos por investigar y de acuerdo a ello, pues, elaborar su acto conclusivo, ¿eh? Esos actos conclusivos o formas normales de finalizar la etapa preparatoria son acusación, Archivo, clausura provisional. ¿qué más? Desestimación. Ajá, pero en orden como si nosotros decimos cuáles son las formas normales en que finaliza la etapa preparatoria del proceso penal. Ubiquémonos en relación a las formas normales. ¿Cuáles son? Ya se les olvidó, ¿verdad? Yo recuerdo que fue acusación, sobreseimiento, clausura provisional, procedimiento abreviado, y usted mencionaba la acusación para la aplicación de medidas de seguridad y acusación del procedimiento de aceptación de cargos. Creo que fue mencionado en clase. Sí, sí. De acuerdo, decíamos, ¿verdad? Cuando decimos cuáles son las formas normales de finalizar la etapa preparatoria de un proceso penal, decíamos la acusación, el sobreseimiento, clausura provisional, la acusación por el procedimiento especial abreviado, la acusación por el procedimiento para aplicación de medidas de seguridad y corrección, y ahora, pues, hace un par de años, puede ser también con la acusación por el procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿no? ¿Cuánto nos salen? Prácticamente 6, si no estoy mal, ¿verdad? Acusación, sobreseimiento, clausura provisional, la acusación por el procedimiento abreviado, la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección y la acusación por el procedimiento especial de aceptación de cargos. Son 6, ¿verdad? 6 son esas formas normales, ¿no? Que cualquiera... ¿El archivo, licenciado, no? ¿Qué manda? ¿Qué manda? El archivo también es parte. Ahorita vamos con eso. De acuerdo a la investigación, el fiscal debe de analizar la información de investigación que tiene y de acuerdo a ello elaborar, si es posible, cualquiera de estos actos, ¿no? ¿Cuándo nos vamos? A las formas anormales en que se puede finalizar la etapa preparatoria. Ahí sí ya tenemos cinco formas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vivian. Anormales, Lick. Anormales. El criterio de oportunidad, la Ajá. conversión, suspensión condicional, desestimación y archivo. Ajá. Allí sí entra la clasificación del archivo, ¿eh? Volvemos a repetir. Criterio de oportunidad, la conversión, suspensión condicional de la persecución penal, la desestimación y el mismo archivo, ¿no? Esas formas, tanto normales como anormales, nosotros vamos a ver la forma en que se desarrollan cada una de las audiencias en relación a esos, primero que son
y cómo se desarrollan las audiencias, principalmente con relación a esas formas normales, ¿no? Pero también parte de eso es lo que algunos de los grupos tienen asignados para desarrollar audiencias y que nosotros miremos cómo se desarrollan en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Porque hacia esa etapa vamos llegando ya, ¿no? Si finalizamos el día de hoy la etapa preparatoria, prácticamente vamos a iniciar el otro fin de semana con esas formas normales, ¿no? Con esas formas normales. Vamos a indicar también, para que lo vayan leyendo, dentro de la etapa intermedia, los sujetos procesales tienen sus actitudes que pueden tomar, ¿no? Para los que están preguntando por asistencia, creo que todavía está ya para que la puedan firmar, ¿no? Pues ya está pasada la asistencia, ¿no? Vamos nosotros a ver que los sujetos procesales en la audiencia de etapa intermedia tienen actitudes que pueden tomar, ¿no? ¿Qué actitud tiene el creyente? ¿Qué actitud tiene el abogado defensor en esa audiencia de etapa intermedia? Para que podamos verlo. Miremos nosotros que a partir de la... Para que ustedes puedan leer cada una de esos artículos del 324 para adelante, ¿no? Si ustedes tienen tiempo esta semana en leer del artículo 324 hacia adelante, son los artículos que vamos a empezar a ver el otro fin de semana cuando analicemos esas formas de terminación de la etapa preparatoria, ¿no? ¿Ya todos marcaron su asistencia? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna duda o comentario? Si no, lo vamos a dejar aquí hasta el día de hoy. ¿Hay alguna duda o comentario? No, gracias. No, Lick, gracias. ¿No? Todo claro, Bueno. Lick, gracias. Bueno, entonces lo dejamos hasta el día de hoy y les encargo, ¿no?, que traten de ir analizando, estudiando, repasando cada uno de esos actos conclusivos que vamos a ver el otro fin de semana para que a ustedes les cueste menos, ¿no? Muchas gracias.